Hay una historia interesante que, les soy sincero, no sé si es verídica. Traté de encontrar a ver si es que sucedió en realidad, pero me pareció importante para el tema del día de hoy. Dice la historia que había un hombre que trabajaba en el ferrocarril, en los trenes, ¿no? Pero era un hombre pesimista, pesimista, pesimista hasta el tuétano. Que si le decían, qué lindo salió el sol, ay no, pero me voy a quemar. Que decían que bien ya llovió, ay no, pero es que se va a inundar y las calles y que si hacía sol le parecía mucho, que si llovía le parecía terrible, que pensaba que se llenaba de la política y decía que todo era una desgracia, muy pesimista. Y así vivía cada día. Sus compañeros le conocían ya lo pesimista que era. Y ellos pues trataban, le evitaban y él se sentía todavía más rechazado, todo me sale mal, todo me va mal. Y un día él recibe una noticia que no fue confirmada por él, de que se había dañado la calefacción, o sea, lo que mantenía caliente el ferrocarril, porque estaban pasando por un invierno muy fuerte. Y entonces él, pues, definitivamente sabía que el tiempo estaba difícil, el frío ya se estaba quejando, y accidentalmente se queda encerrado e iba a pasar la noche entera en uno de los vagones, y él empezó, como era típico de él, me voy a morir. Esto es una desgracia. Golpeaba las ventanas, llamaba la atención y nadie le escuchó. Y decía dentro de sí, nadie me oye. Es que claro, a mí mismo me tiene que pasar. Y hasta hizo una carta diciendo que él esa noche se despedía porque le llegó su final, porque el frío lo iba a matar y que él iba a morir. Efectivamente, a la mañana siguiente lo encontraron muerto. Lo encontraron muerto y su carta que explicaba las razones por las cuales él iba a morir. Y cuando los compañeros van y revisan lo que había pasado con la maquinaria, si se había dañado, y se dieron cuenta que no estaba dañado, que el clima, la temperatura estaba regulada como siempre y no tenía razón de haber bajado la temperatura. Así que la enseñanza de esta historia es esta. Si crees que va a suceder, tienes razón. Y si crees que no va a suceder, también la tienes. Vamos a empezar con la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 13. Y vamos a ir leyendo, yo les voy indicando qué versículos vamos a leer. Y nos encontramos en una historia bastante parecida. Ahora vamos bíblicamente. Como estamos en la iglesia, hablamos de Biblia. ¿Sí? Porque la historia es muy bonita para ejemplificar, pero la palabra de Dios, diga conmigo, es la palabra de Dios. Ella está escrita, estas historias están escritas maravillosamente para que Dios nos puso para ejemplo de nuestra vida, tanto los personajes que son espectaculares como los que no lo son tanto. Los personajes que eran santos como los que eran pecadores, porque así estamos dentro, como dice el dicho, en la viña del Señor, habemos de todo. Amén. Entonces hoy vamos a ver esta historia que quiero que sea la base de nuestra enseñanza el día de hoy. Dice así, capítulo 13, versículo 1. ¿Sí? El Señor dijo a Moisés, ¿sí sabemos quién era Moisés? Si alguien no sabe, dígamelo para yo poder explicar. ¿En qué momento estaba el pueblo de Israel en este punto? El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, lo que para nosotros representa el mundo en el que vivíamos antes de conocer a Cristo. Entonces el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, tenían que cumplir sus trabajos con dura servidumbre, como dice la palabra del Señor, maltratados, humillados. Usted entiende, nosotros entendemos un poco cómo funciona la esclavitud. Y así vivía el pueblo de Israel. Y este pueblo fue sacado de ese lugar de Egipto con mano fuerte, como dice el Señor, a través de un hombre que era el salvador de ese pueblo en ese momento, que era Moisés, que viene para nosotros a ser un tipo de Cristo. Porque así como el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, en esclavitud, así nosotros estábamos en otro tiempo antes de Cristo, cautivos en nuestros delitos y pecados, así dice la palabra. Que estábamos sufriendo un apartarnos de Dios por causa de que somos, bueno, yo digo somos
porque así como el alcohólico, ¿verdad? O que dicen ellos, yo soy un alcohólico en recuperación, nosotros somos pecadores en recuperación, porque estamos expuestos a volver a nuestros errores siempre que nos descuidemos. Así que estamos en esa misma condición. Entonces, siendo pecadores, estábamos viviendo en esta esclavitud. Nuestro Señor Jesús vino, murió en la cruz por nosotros, un día de su vida y un día de la mía, nos vino la luz y entendimos que Cristo era nuestro Salvador y que sin Él nosotros nos íbamos ¿a dónde? A la quinta paila, a la cuarta, a la tercera, a la que usted le ponga. Es decir, nos íbamos a la condenación eterna, al infierno junto con Satanás, sus ángeles y sus servidores. Todo aquel que rechaza la muerte de Cristo tiene ese destino. Pero como la palabra nos enseña, este mensaje es predicado para todo aquel que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Que cree en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pueblo de Israel, así como nosotros un día salimos de nuestros delitos y pecados, el pueblo de Israel salió de Egipto. Y esa enseñanza del pueblo de Israel en Egipto, de su salida, es la enseñanza para nosotros en nuestra vida, saliendo del pecado, saliendo del gobierno del mundo, a la luz admirable y a la vida eterna. Y luego a la tierra prometida, porque ellos salieron de ahí y Dios les dijo, van a ir a la tierra que yo le prometí a Abraham, van ustedes a ir a ocuparla. Es más, ustedes tienen el privilegio, les dijo, de salir a conquistar esa tierra. Y esa tierra era Canaán, ahí donde nos está mostrando este episodio, este capítulo. Entonces ellos habían salido de Egipto y les convocó el Señor en un lugar que era el monte Sinaí. Y en ese monte permanecieron un año, donde Dios les empezó a dar las leyes. Dios santo, tremendamente santo, y el hombre pecador, totalmente pecador. No había manera de que Dios y el hombre habitaran juntos. Pero el deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo. El deseo de Dios hoy es habitar dentro de tu corazón, dentro de tu casa, dentro de la iglesia, dentro de lo que somos nosotros como hijos de Dios. El mismo Dios de ese tiempo que quería habitar con su pueblo es el mismo Dios que quiere habitar contigo y conmigo. Pero como el pecado nos imposibilita, en ese momento Dios en el Sinaí les dio esta instrucción. Les dio las leyes que están en el Levítico para que pueda Dios habitar en medio del pueblo. Entonces les enseñó cómo tenían que vivir para que Dios habite en medio de ellos. Y así nos enseña el Señor. Para eso está la palabra de Dios. Nos enseña cómo vamos a vivir para que Él habite también con nosotros. Y el punto de partida es esa cercanía a través de Jesucristo. Él es la puerta de las ovejas. Él es la razón por la que podemos acercarnos confiadamente ante el Dios Todopoderoso, nuestro Padre que nos ama y que quiere tenernos para siempre con Él. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en este punto el pueblo de Israel estaba listo ya para salir y caminar ese tiempo para llegar a la tierra de Egipto. Y ya salieron después del año del Sinaí y caminaron una jornada de unos días y estaban delante de la tierra prometida. Ahí estaba Canaán. Ahí estaba el lugar donde Dios había hecho tanto para que el pueblo de Dios, para que los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob llegaran a la tierra prometida. Así es como estamos nosotros en este caminar hasta llegar a lo que el Señor nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? Nos ha prometido la vida eterna. ¿Y dónde empieza la vida eterna? Cuando nos muramos, cuando digamos hasta la vista de este mundo. No, señores, la vida eterna empieza cuando conociste a Cristo. Dice la palabra, la vida eterna es que conozcas a Jesucristo y a Dios quien le envió. Pero no conozcas de Jesucristo, conozcas a Jesucristo, que es muy distinto conocer de Jesucristo que conocer a Jesucristo. Cuando usted le conoce a una persona de lejos y dice, ese es fulanito de tal, usted conoce que esa persona existe, que está, pero ¿cuándo la conoce?
cuando tienen compañía, cercanía, cuando le sabe cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es su carácter, cómo es su corazón, qué le agrada, qué le molesta y qué es lo que le anhela y cómo son sus proyectos. Entonces usted empieza a conocer a esa persona. Entonces luego viene esta parte. Ya el pueblo de Israel estaba listo. El pueblo de Israel estaba tratando de entender cuánto les amaba Dios. Pero eran tan rebeldes, que apenas vieron una dificultad en medio del desierto, porque caminar el desierto no fue fácil. Caminar en circunstancias de adversidad no es fácil, no es fácil. Sin embargo, cuando uno entiende quién le está acompañando a la caminata, se hace más agradable. Se hace sobre todo con un propósito. Ellos no entendían todavía al Dios que les ama, como muchas veces nosotros no entendemos al Dios que nos ama. Y ellos se renegaron, hubo una dificultad en el desierto y ¿qué hicieron? Queremos volvernos a Egipto. Por favor, ¿quién quiere volver a la esclavitud? Y les podemos decir, qué terribles ellos, ¿cómo van a ser posible que quieran volver a Egipto? ¿Quiere que le cuente la historia? Muchas veces nosotros también queremos volver a Egipto. Porque es más fácil no esforzarse, es más fácil pecar, es más fácil vivir como nos gusta, es más fácil mantener las mismas malas costumbres. ¿Comer bien es fácil o no es fácil? Es difícil, porque es más fácil comer papitas fritas con mayonesa que prepararnos una buena ensalada. ¿Es más fácil ir a hacer ejercicio en el gimnasio o es más fácil quedarse en la camita durmiendo? Es más fácil quedarse en la camita durmiendo que caminar, que hacer ejercicio. Es más fácil madrugar para orar que quedarte dormidito hasta las 6 y luego correr al trabajo como puedas. Es más fácil quedarte dormido que levantarte a orar. Así que cuando uno dice, no, pues es que me quiero dormir, es que me acosté muy tarde viendo una serie y no me voy a levantar en la mañana, estoy volviendo a Egipto. En cosas sencillas le digo, y hay otras más fuertes. Entonces en este punto está este pueblo listo para ir a la tierra prometida. Y el Señor le da a Moisés, que era un hombre manso, que era un buen representante de nuestro Señor Jesucristo. Le da la orden y le dice que reúna a unos príncipes, cada una de las tribus, que eran ¿cuántas? 12. Cada una de las tribus tenía que mandar su representante para hacer una misión importante. Y escogen a los más fuertes, a los más valientes, a los más especiales, a los principales. Y los reúnen. Y vamos al versículo 17, a ver qué pasa. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo, id de aquí al Negev, subid al monte, observar cómo es la tierra y el pueblo que habita en ella. A ver, acordémonos la instrucción, vamos tomando en cuenta la instrucción. Tenían que ir a ver la tierra para saber cómo es la tierra, el pueblo que habita, que si es fuerte o débil, si son escasos o son numerosos, cómo es la tierra, si es habitada, si es buena, si es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, en él hay árboles o no. Dice, esforzaos y traed de los frutos del país. Tienen una misión. ¿Difícil? Un poco, les tocaba caminar, irse así camuflados, meterse ahí a espiar, les mandó a nivel de espías y no era tan complicado, era cuestión de ¿qué? De ver. Tenían que agarrar algo del fruto para llevar el informe. No era tan difícil la razón de lo que tenían que hacer. Era algo que podían ellos cumplir y además no iban solos, iban en grupo. Vamos a ver qué pasó. Luego vamos en el capítulo 25. Perdón, versículo 25, gracias. Solo el pastor Mauri está despierto. ¿Listos? Dice, al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación. Usted imagínese, tenían algo que hacer, tenían que ir a ver la tierra. El pueblo entero estaba listo y esperando para ver cuál era el resultado, porque ellos tenían que ir a conquistar. Entonces el Señor manda a los espías para que les traigan informe
para ver lo que iba a pasar en la conquista. Entonces, imagínense un pueblo que había salido de una esclavitud, que había caminado estado en el monte Sinaí, había caminado por el desierto, habían visto milagros, habían visto portentos, se les abrió el mar delante de ellos, vieron que Faraón fue revolcado ahí en las aguas y fue muerto. Vieron una columna de fuego, o sea, yo no sé cómo habrá sido eso, pero debe haber sido espectacular. Y veían una columna de nube cuando había mucho sol y en la noche les calentaba el fuego. Y vieron el maná que salía, que caía sin esfuerzo. Y vieron codornices porque fueron rebeldes y andaban quejándose, y aún en la queja Dios les respondió, molesto, pero les respondió. Y vieron todos esos portentos, esos prodigios, y estaban delante de un Dios que iba como un guerrero poderoso delante de ellos. Y cuando dieron el informe, ¿qué pasó? Vamos a ver el informe, 27. También les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que sin ninguna duda, ¿qué dice ahí? Fluye leche y miel. Dios les había dicho: en esa tierra a las que les voy a llevar, fluye leche y miel. Entonces aquí con este detalle quiere decir que Dios les dijo la verdad, ¿o no les dijo la verdad? Sí, les dijo la verdad. Y de ahí dice: estos son sus frutos. Llevaron unas uvas que dice que tuvieron que poner un palo y entre dos hombres un racimo de uvas. ¿Cómo habrá sido? Cada uva parecía una manzana. ¿Qué pasaría si usted encuentra esas uvas así? Hoy, por favor, o sea, nos hacemos el viñedo y ahí ya planificamos hacernos supermillonarios con el negocio. Pero miren lo que ellos miran y dicen. ¿En qué me quedé? Pero el pueblo, ya estábamos, dice: sin ninguna duda fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Y de ahí dice la palabra que no se debió pronunciar. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. ¿Qué eran los hijos de Anac? Gigantes. ¿Qué tan gigantes habrán sido? Unos 2, 3 metros más. Muy grandes. Dice, o sea, imagínense cómo serían los que se comían esas uvas, ¿no? Así de grandes. Amalek habita en el Negev, el Eteo. Miren, ahí vinieron trayendo quién habitaba en esa tierra. El Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en ese monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los, 30, perdón. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, pues decían: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. A ver, pregunto, ¿esto era verdad o mentira? ¿Ah? Era verdad. ¿Ellos habían visto esto? O sea, yo creo que ahí en gran parte se imaginaron. Pero ellos estaban fijándose ¿en quién? En el pueblo al que iban a conquistar. Y no se estaban fijando en el Dios que les dio la orden de tomarla, de conquistarla. Entonces dice que vimos en medio de ella gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, y ahí viene la parte más dramática, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo se veían ellos a sí mismos? Como langostas. Ante un gigante se sentían langostas, porque estaban puestos sus ojos ¿en qué? En ellos mismos, no en el Dios que había abierto el mar, el Dios que había puesto la nube de fuego, la nube de humo, de nube, al Dios que había traído el maná. No se fijaron en ese Dios, se fijaron en sí mismos.
Y entonces ahí solo hay un hombre. ¿Por qué Caleb? Y hay otro hombre, Josué, que también compartía esta visión. Caleb y Josué fueron con ellos. Ellos estuvieron dentro de los espías. ¿Por qué sucede esto? Mire la proporción. De 12, 2 miran algo diferente que 10. Y luego vemos en la palabra que este informe de los 10 hace rebelar a todo el pueblo. La rebelión es contagiosa. La crítica a las bendiciones de Dios son contagiosas. Y luego vemos lo que pasó con esta generación. Esta generación, dijo Dios, no pueden entrar a la tierra prometida porque son rebeldes. ¿En dónde se manifestó la rebelión de este pueblo? En la incredulidad en el Dios que les había mandado. Porque uno piensa rebelde, cuando usted le viene a la mente rebelde, ¿qué se imagina? Al niño que usted le dice, siéntate, y dice, no quiero. Eso es rebeldía. Al pueblo que dice, da una orden y hace lo que quiere. Hay leyes y se van en contra de las leyes. Esa es la rebelión, por supuesto que sí. Pero mire dónde se origina la rebelión. En la incredulidad. Y ahí es donde el pueblo de Israel perdió algo maravilloso. En ese instante el Señor toma una determinación y dice, este pueblo no puede entrar. Porque es incrédulo. Porque es rebelde. Y a esa es la generación que murió y tuvo que caminar 40 años. Estaban frente a la tierra prometida y por dar un mal informe, por mirar con sus propios ojos, tuvieron que pasar 40 años hasta que muera toda esa generación. Y la nueva generación es la que entró y solamente se quedaron Josué y Caleb para entrar juntamente con esa nueva generación. ¿Qué pasó en el corazón de estas personas? ¿Qué sucedió dentro de ellos? Pasó algo que se llama espíritu de estupor. ¿Y sabe lo que es el espíritu de estupor? Es una dureza de corazón en donde no penetra la palabra, donde no penetra la razón espiritual y solamente se fija en la parte material, lo que está delante de sus ojos, su propio razonamiento. Ahora yo quiero que vayamos juntos en la palabra a Marcos 11. Para poder construir esta enseñanza que sé que va a ser de bendición. Porque hasta ahorita parece que estamos todos deprimidos oyendo a este pueblo. Se me perdió Marcos. Ahí está. Marcos capítulo 11. Vamos, ayúdeme a predicar, póngale empeño en esta palabra. Versículos del 20 en adelante, dice así. ¿Ya tenemos? Por la mañana, estamos ya en el Nuevo Testamento, estamos viendo lo que Jesús hizo. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo que sucedió, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. El día anterior el Señor había dicho a la higuera que se seca porque no le dio fruto. Jesús se acercaba a comer de ella y no encontró nada en ella. Y Jesús le dijo, nada más, nunca nadie más coma de ti. Y entonces se secó la higuera. Respondió Jesús, le dijo a Pedro que le había dicho, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó. Él se maravilló y el Señor le responde, tened fe en Dios. Una frase chiquitita. La traducción original, la palabra original dice, tened fe de Dios. Y sí cambia un poquito la historia. Mis amados, hay varias maneras de vivir la fe. Y esta fe es la que yo quiero que hablemos hoy. Esta fe es la que le faltó a los 10 espías. Y la otra fe, la fe de Dios, es la que tuvo Josué y Caleb. Y ahora yo quiero que analicemos nosotros cómo está nuestra fe. Hay una fe que puede ser manipuladora. Una fe con la cual el Hijo de Dios dice, bueno, yo voy a vivir como a mí me parece, pero yo tengo fe que voy a tener lo que quiero. Y empieza a sacarle las promesas al Señor. Le empieza a sacar las promesas y le dice, Señor, tú dijiste que el que cree en ti vivirá. Entonces yo voy a vivir, pero sigo en mi mala vida. Y no quiero cambiar y no quiero corregir. Entonces ¿qué pasa? Le dice, en el matrimonio están peleándose todo el tiempo.
Y el Señor le dice, usted debe corregir tu carácter, que el carácter de Cristo se forme en ti. Mujer, sujétate a tu marido, varón, trátale bien a ella. Y ninguno de los dos obedece. Sin embargo, dice, Señor, tú prometiste. Y cuando la promesa del Señor no se da, acaba renegado diciendo, Dios no me escucha. Dios no me oye. Es que Dios no es verdad. Es que esto es mentira. Es que la iglesia es mentira. Es que la palabra de Dios es mentira. ¿Por qué? Porque es una fe manipuladora. Quiere seguir pidiendo las cosas, pero no quiere cambiar de vida. Hay otra forma de fe. Hay una fe que también nos juega la mala pasada. Es una fe que vive en función de la evidencia. Entonces, cuando hay evidencia, yo creo. Cuando no hay evidencia, no creo. Si tú le estás pidiendo al Señor, Padre, dame un empleo porque no tengo. Ábreme la puerta del negocio, Señor, porque no hay. Y estás pidiéndole, pero tienes tu corazón incrédulo. Pero cuando el negocio se dio, dices, ay, sí creo, gracias. Ahí está la evidencia. Y entonces ya no es fe. Si estás actuando y dando gracias por lo que tienes, está bien, pero no es fe. La fe tiene una característica y todos ustedes y yo lo sabemos. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Entonces tiene que haber la fe cuando no se ve. Entonces tú le ves a tu hijo rebelde y tú le dices, Señor, clamas y estás de día y de noche y de las rodillas dobladas, Señor, yo te creo a ti, Señor. Y yo busco tu presencia y busco la comunión contigo, Señor. Entonces empiezo a creer aunque no vea. Pero cuidado que no vamos a ver esa fe que le vamos a acomodar a nuestro parecer. Porque ha sucedido, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Que estoy pidiéndole algo al Señor y yo estoy convencida de que se va a dar y no se dio. Tengo el recuerdo que la primera vez que me pidieron orar por un enfermo. Yo me fui confiada, llena de fe, dije, se va a levantar, ahora sí es mi oportunidad, voy a ver la gloria del Señor, voy a ver un enfermo resucitando ahí por poco porque estaba muy mal. Y yo fui con toda mi fe, mis hermanos, y puse las manos, como dice la palabra del Señor, sobre esa señora que le visité, ahí vivíamos en el sur de Quito. Oré por ella, terminamos de orar, al día siguiente se murió. Entonces dije, Señor, ¿qué pasó? Y es que ahí viene un punto. Para nosotros poder decir algo que se va a hacer, es necesario la fuente. Sin fuente, no puedo poner la fe. Hubo el caso de unos jóvenes que había una inundación muy fuerte y el río estaba crecido y tenían que llegar a la otra orilla. Y agarraron la palabra y dijeron, así como Pedro pasó por encima de las aguas, así lo vamos a hacer nosotros. Y se lanzaron al río y se ahogaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Porque hay una necesidad primera, que Dios te lo diga primero. Si Dios no te lo ha dicho, entonces no te lo inventes, porque esa es la fe fabricada. Entonces, si el Señor te dice, ¿qué tal si estamos predicando este día y que uno de nuestros profetas se acerca y te dice, el Señor te va a abrir una ventana de bendición, una puerta de bendición, esta semana vas a tener tal o cual cosa, de pronto te habla de algo financiero y te dice, vas a tener hoy viene la provisión para que tú puedas pagar esa deuda que tienes tanta complicación, y tú crees y te sales empoderado del servicio y llegas a la calle y de pronto se te cruza un amigo y te dice, tengo un negocio contigo. Tengo que ofrecerte un negocio y tú dices, wow, esta es. De aquí vino la palabra el día domingo. Entonces esta es mi solución. Y le dice, pero necesito que pongas un capital y no tienes nada y te vas y te endeudas para poner el capital. Y te dice, sí, es que cuando pongas estos $300, tú en cuestión de una semana ya tienes 600. Listo, entonces en una semana pago la deuda y ya me quedo con 300. Y luego invierto y vuelvo a tener. Y te pinchó la ambición el enemigo. Y te olvidaste que la palabra te dice, no esos negocios, no ese dinero del chulco, no ese dinero de pirámides, no ese dinero porque eso es estafas. No te metas en eso. Pero entonces, como comparaste esta palabra
de bendición, porque era bendición, le metiste la ayuda y tu propio razonamiento. Y luego estabas no solamente con la primera deuda, sino con la segunda deuda y haciendo negocios que no merecen la pena y no son bendición. Y ahí es donde el enemigo aprovecha el camino. Y el que dijo, el que el Señor nos advirtió en la palabra, que el enemigo está para hurtar, matar y destruir, te robó, te mató y te destruyó. Porque no se trata de lo que tú te imagines, sino de lo que la palabra del Señor te dice. Y entonces la fe verdadera, ¿sabes de dónde viene? Precisamente aquí en Lucas les dice el Señor, tened fe en Dios. Y el original, les repito, tened la fe de Dios. Y cuando el Señor Jesús nos dijo que nosotros somos salvos por la fe del Hijo de Dios, no nos dijo por la fe en el Hijo, que sí, obviamente tenemos que creer en el Hijo. Pero hasta para creer en el Hijo, la fe vino de una fuente y se llama Jesucristo. Así que para tú poder creer en lo que Dios te diga, tienes que tener la fuente, tienes que tener la fe verdadera. Y esa fe verdadera es la fe de Dios. Y esa fe no te la puedes inventar. Esa fe no te sale por ti mismo. Esta fe viene de Dios. Por tanto, para que tu fe sea lo suficientemente fuerte y potente y precisa, y para que tú puedas ver hechas las cosas que estás pidiendo y estás creyendo, tiene que venir de Dios. Así que ¿cómo viene de Dios? A través de tu comunión con Él. ¿Cómo creyeron Josué y Caleb? Josué y Caleb creyeron porque estuvieron juntamente con Moisés. Acordémonos cuando el Señor mandó al pueblo, quería Dios hablar con el pueblo en el Sinaí. Y no quisieron, tuvieron miedo porque no conocían a Dios. Ellos no se acercaron y le dijeron, anda nomás Moisés, anda nomás tú y tú nos avisas qué quiere. Porque es más fácil decir, ore por mí, pastora, ore por mí, pastor. Hermana Adriana, deme una palabra de bendición. Y entonces, ¿quién está cerca del Señor? Nuestra hermana Adriana. Por cierto, sabemos del don profético que tiene Adriana. Lo he reconocido y lo seguiré reconociendo porque es así. Entonces se hace más fácil. Vaya Adriana, ore usted, júntese al Señor. Y Adriana, por supuesto, dice, claro, si esa es su vida, diario vivir. Pero entonces estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Anda Moisés, y tú nos avisas lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasó? Josué estaba ahí metido en medio de la historia. El pueblo se quedaba ahí haciendo cosas indebidas, sin acercarse a Dios, levantando ídolos y haciendo lo que sabían hacer, viviendo como en Egipto, fuera de Egipto. Y entonces Moisés subía y él escuchaba literalmente y escribía lo que Dios le decía. Y Josué estaba ahí listo. Y Josué permanecía atento. Y Josué sabía lo que Dios había hecho. Por esa razón, la fe de Josué y de Caleb era una fe fundamentada en lo que Dios había dicho. Entonces, ¿cómo vas a saber lo que Dios dice de ti? La única manera, la única forma, el único lugar es de rodillas en el secreto. El Señor nos dijo, lo que hagas en secreto será recompensado en público. Lo que hagas en secreto va a marcar tu vida. Lo que hagas en secreto te va a dar la fe para que tú puedas ver hechas las cosas que Dios te ha dicho. Si tú no estás en lo secreto, no vas a vivir lo sobrenatural. Y estamos llamados a vivir lo sobrenatural. Porque si nos llamó el Señor a que vivamos lo natural, ¿para qué nos daría el Espíritu Santo? ¿Para qué nos daría el poder y la autoridad? ¿Para qué nos daría el Señor el poder como hijos de Dios? Mis amados, seguimos teniendo en este mundo los poderes de las tinieblas. Les hablé así un pedacito del espíritu de estupor. ¿Qué pasa con el espíritu de estupor? Te hablo la palabra del Señor y tu corazón no se emociona. Tu corazón no se enciende. Entonces, si estás sintiendo esto,
si tú estás escuchando palabra de Dios, si estás leyendo la palabra, si estás escuchando adoración, si hay un ambiente de adoración y tú estás frío, entonces preocúpate y dile, Señor, algo hay que hacer. Porque si estás con ese espíritu de estupor en tu corazón, ¿cómo va la palabra a penetrar dentro de tus oídos, dentro de tu mente y bajar a tu corazón? Y entonces, ¿cómo le vas a escuchar lo que el Señor quiere? Hay que soltar todo lo que te carga y te pesa para que tú puedas escuchar lo que Dios tiene para ti. Les cuento así rapidito algo que me enseñó. Dios nos enseña a través de todo. El día de ayer he tenido un día muy, muy complicado. El día de ayer, la noche de ayer para amanecer hoy hasta la caminata de hoy. Mi mamacita le recibió en casa una gatita que lloraba por ahí por los alrededores y hace algunos meses le empezó a dar comida. Y los que saben de gatos saben que cuando una le da comida, nunca se van. Y como mi mamá tiene un corazón un corazón maravilloso, ya le puso una casita, ya le puso esto, ya le puso la cobijita, hasta le hizo un colchón y ya. Pero resulta que como es gatita, sabemos lo que va a pasar si anda las noches por ahí. De pronto va a venir con los gatitos a la puerta de la casa de mi mamá y mi mamá preocupada por eso dijo, bueno, pues hay que hacerle esterilizar. Y como es una gatita que se asusta, que es callejera, ustedes se pueden imaginar lo difícil que es manejarla. Así que tomamos la decisión ya el día de ayer, la esterilizada de la gata. Y como siempre, la que le ayuda a mi mamá soy yo. Nos ayudamos mutuamente en casi todas estas cosas raras. Meterle en la cesta para llevarla fue batalla campal. Me ayudó Damián, tiene aruñado las manos. Y ella batalló y le subimos al carro y fue llorando todo el camino y lo metimos ahí donde el veterinario y lloró todo el camino, nosotros sufridos, compungidos. Y luego la noche que pasamos, porque me trasladé a la casa de mi mamá para ayudarle con la gata, no he dormido. Y cuando íbamos camino a dejarle, el Señor yo reflexionaba en esto. ¿Eso era por su bien o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque con eso no se va a volver a escapar, vino arrancada de flaca. Cuando llegó a la casa de mi mamá, estaba flaca, el pelo horrible porque estaba mal alimentada, estaba pequeña en estatura porque estaba enferma. No tenía alimento, lloraba del frío, le caían las lluvias, estaba entre otros animales le atacaban y llegó a refugiarse y empezó a alimentarse y se puso gordita, está el pelo lindo. Y de pronto la agarran y la meten a algo que ella no entendía, para hacer algo que ella no entendía. Pero nosotros que entendemos más, sabemos que era para su bien. Y entonces Damián dice, creo que ella está pasando el peor día de su vida. Seguro que sí. Entonces yo reflexionaba y pensaba, así es Dios con nosotros. Ella no entendió que meterle en una jaula, o sea, en una cesta, era para su bien. Y batallaba porque no quería. Estaba asustada porque no sabía lo que le iba a pasar. Le dejamos donde extraños que le abrieron la panza y le dolió. Y luego le regresan y le tienen encerrada cuando le gusta andar en campo abierto. Y ella jamás va a entender que lo que le pasó era para su bien. Entonces yo digo, Señor, así somos. El Señor nos mete en algo que nos duele, que no nos gusta, que nos incomoda. Y no le entendemos y tal vez nunca le entenderemos. Pero solo Dios sabe con una inteligencia superior a la nuestra que lo está haciendo por nuestro bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A confiar en el Dios que nos está dando promesas. A confiar en el Padre que nos dice, yo voy a estar contigo. Mi mamá le hablaba a la gatita y le decía, aquí estoy mi bonita, aquí estoy contigo. Y ella seguía chillando y seguía llorando. Y mi mamá le decía, es por tu bien, aquí estoy, no te voy a dejar. Y yo decía, así es el Señor con nosotros. Nos dice, aquí estoy, no te voy a dejar. Y nosotros, ¡uah! Sácame de esto, ya no puedo. Es por tu bien, porque tú te andas de callejera ya por las calles, le decía a mi mamá. Tú te andas ahí de callejera, ¿qué te va a pasar? Entonces el Señor sabe que estamos en este mundo.
y que nos pueden pasar mil cosas y el Señor nos pone protección. Nos duele, nos cuesta, pero nos ama y por eso lo hace. Entonces yo tengo que confiar en el Dios que me dice que Él va a hacerlo. Y yo tengo que creer en sus palabras y caminar y moverme y decidir conforme a su palabra. Es más fácil que alguien me diga, es más fácil que alguien me oriente, es más difícil que yo busque, pero solamente cuando yo busco voy a encontrar la palabra que me va a direccionar. Dijo el Señor Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Os aseguro que cualquiera, que dice la palabra, cualquiera. No dice solamente los diáconos, pastores, evangelistas. No, dice cualquiera. El Señor nos pone al alcance del que tenga la capacidad de entender esto. Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudas en su corazón. Y ahí está la parte más complicada. Sin dudas en el corazón. Sin dudas en el corazón. Sin dudas en el corazón. Y entonces ahí usted y yo tenemos que examinarnos. Señor, sáname. ¿Será que me sana? Camino y me duele la rodilla. ¿No me sanó? No, ya no me sanó. Así me voy a morir con este dolor de rodilla. Y volvemos como el señor pesimista de la primera historia. Sin dudas en el corazón. Ay, no, es que yo primero tengo que ver para creer. Y le digo, bueno, bienvenido Tomás. Bienvenido Tomás. Sin dudas en el corazón. Recordando que tengo un Dios, el que me dice, ok, yo te voy a dar, pero vamos a trabajar en tu carácter primero. Vamos a trabajar en tu corazón. Vamos a trabajar en esa boca mal hablada. Vamos a quitarle esa intensidad a tus respuestas. Vamos a quitarte esa infidelidad. Vamos a quitarte esa incredulidad. Te voy a procesar para que puedas ver que tienes dentro de ti la capacidad de decirle al monte, levántate, desarráigate y échate al mar. Tienes la capacidad de derrumbar gigantes. Dentro de ti está el potencial para hacer prodigios y milagros. Así que tiene que trabajar el Señor en tu incredulidad. Y ahí es donde el Señor te mete en la canasta. Te mete en el carro y te lleva y te pone donde no conocías hasta que aprendas y entiendas que tienes que confiar en el Dios que te ama. Y entonces viene lo maravilloso. El Señor Jesús nos dio el ejemplo de la higuera que se seca. Estamos en una guerra espiritual, mis amados. Cada vez que usted abre los ojos, el enemigo se levanta con un plan para hacerle trizas. Pero Dios tiene una misericordia nueva cada día. Cada vez que usted sale de su casa, el enemigo ya está armando el plan para meterle en la oreja todos los malos pensamientos, todas las cosas inapropiadas y le pone la música que a usted le desconcentra su mente, su corazón. Le pone los tropiezos, le pone los gigantes para que usted los vea y se olvide de la palabra. Pero como usted, cristiano sensato, se levantó y lo primero que hizo, darle la gloria al Señor, darle sus primeros momentos, darle su primera oración, darle su primer bostezo, Señor, buenos días, darle su primera palabra a Él. Y no levantarse, no salir de su casa sin haber dicho, aquí estoy, Señor, buenos días. ¿Qué me tienes que decir esta mañana? Y cuando usted está en el trabajo, ora. Y cuando usted está en el camino, ora. Y cuando usted va a hacer algo, encomienda. Y cuando usted tiene una duda, le pregunta. Y cuando usted se da cuenta, la comunión con Él es todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días al año. Y entonces usted está en encrucijadas y le dice, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le va a empezar a hablar a su corazón. Y entonces viene un profeta y le dice lo que usted ya escuchó y le confirma lo que usted ya oyó.
Y de pronto le dice el Señor, deja eso. ¿Y usted qué tiene que decir? Listo, Señor, aquí está. Y no ser rebelde. La rebeldía es fruto de la incredulidad. Porque si el Señor te dice, deja algo, es porque Él te quiere dar mucho más de lo que estás dejando. Y Él hizo la promesa. El que dejare padre, madre, hermanos, tíos, cuñados, primos, casas, carros, todo por obediencia a Él, el Señor lo recompensará. Yo no sé qué te ha mandado a hacer a ti el Señor, pero mínimo te ha mandado a tener comunión con Él. Y si para tener comunión con Él tienes que dejar el sueño, pues dejas el sueño para no ser rebelde y para que el Señor te pueda hablar. Si el Señor te ha mandado, trata bien a tu esposa, tienes que dejar los gritos varón, tienes que dejar la ofensa, por favor. Si a las mujeres nos dijo, respeta a tu marido, amadas por Dios, amarrémonos la lengua y respetemos al marido. Y si el Señor te dice, cría a tus hijos en el temor del Señor, ¿qué estás esperando? Y si ya nos agarró el Señor con hijos mal criados, ya ni modo, ora por ellos. Y si te dice el Señor, aleja las malas palabras de tu boca, entonces por Dios aléjalas. Porque si no obedeces es porque no estás creyendo que el Dios eterno quiere llenar tu boca con bendición. La palabra del Señor nos dice, el justo vivirá de los dichos de su boca. Y si todo el día estás diciendo que no puedes, créeme, no puedes. Pero si le abres tu corazón al Señor en las mañanas, en el mediodía, en la noche, el Señor cambia tus palabras, cambia tu mirada, cambia tu perspectiva. Y si te aferras a lo que el Señor te ha dicho, entonces será hecho. Hay momentos en los que tienes que dejar la lógica a un lado, porque hay una fe que es, bueno, yo veo que tengo que ahorrar toda mi vida para tener algo. Y entonces no hay lugar a la fe milagrosa. Voy a ahorrar, pero voy a ver cómo el Señor me lo multiplica. Yo les cuento así rapidito un ejemplo chiquitito, algo pequeñito. Yo quería una lavadora de ropa y no la tenía. Y no tenía para comprarme la lavadora. Y empecé a decirle, Señor, vamos a ahorrar un poquito. Un poquito, no tienen idea lo poquito que empecé a ahorrar, pero esto es para la lavadora. Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, por favor. Y oraba y mientras lavaba la ropa en la piedra de lavar, seguíamos adorando, cantando con gozo. Mientras no tenga esto, sigo con gozo con lo que tengo. Pero empecé a ahorrar y le dije, Señor, multiplica. Y mi esposo, que el Señor le dio habilidades y cosas maravillosas, a través de él encontramos una lavadora justo por lo que había reunido. Imposible que alguien me venda una lavadora por ese precio. Me la vendieron. ¿Por qué? Yo le digo, Señor, ayúdame a recordar lo de la lavadora todos los días, porque hay tantas cosas que quiero ver hechas. Que no me olvide que mientras no tengo gozo, pero me estoy preparando para lo que viene. Y sigo creyendo que el Señor me va a dar. Y sigo creyendo porque la palabra me dice que para el que cree, todo es posible. Hoy mi corazón anhela, y yo lo creo, que con esta palabra, la chispita de la fe en tu corazón, ya no va a ser como hace 15 días les mencioné, un pábilo que humeare. Ya es una llama que está encendida. Ya es algo que va a mover los cimientos de las vidas. Ya es algo que va a haber cambios en usted. Ya va a ser algo que va a haber hijos levantados, familias restauradas, matrimonios restaurados. Ya va a ser algo que mueve montañas. ¿Estamos listos para mover montañas? Si no estás listo, no importa. Dile al Señor, alístame, alístame, porque yo quiero ver movidas mis montañas. Yo no quiero solo la lavadora. Sé que es algo material y es un ejemplo, pero hay cosas mucho más grandes que no tienen con lo material. Es una sanidad, es una restauración, es un cambio de mente. Póngase sobre sus pies que vamos a orar al respecto. El Señor dice al final de este pasaje, ahí usted puesto sobre sus pies, escúcheme. El Señor habla de la fe y dice,
porque si no creyendo se hará lo que dice, lo que diga se hará. Por tanto os digo, todas las cosas que pedís, ¿en dónde? En oración. Creed que ya las habéis recibido y obtendréis. Y ahí dice algo que es importantísimo, mis amados, yo les digo la verdad como dice la palabra. Y cuando estéis en oración, ¿qué dice ahí? Perdonad. Perdonad. ¿Cuántas cosas no has recibido? Porque has sido rebelde y no has obedecido en este detallito. Perdonad. Y luego dice el Señor, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. No es casualidad que el Señor haya dicho los dos mensajes juntos. La fe que mueve montañas y el perdón. Así que, ¿quieres ver milagros? Perdona. ¿Quieres ver respuestas? Perdona. ¿Quieres mover montañas? Perdona. Nuevamente, no seamos rebeldes. Que ser bueno y obediente en esta parte, creer en el Señor, trae grandes beneficios. Tenemos que aprender que Dios dice la verdad. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. Cierra tus ojitos, que nada te distraiga. Y empieza a decirle al Señor, haz un examen de tu corazón primero. Dile, Señor, examíname. Examíname, Señor. Yo sé que el Señor hoy tiene que hablarte a tu corazón. Yo sé que el Señor conoce lo que tú no conoces. Y tú le puedes decir, Señor, es que yo tengo mucha lógica y tengo que ver, tengo que tener evidencias para poder creer. Y como no he visto las evidencias, mi fe se ha menguado, mi fe se ha desanimado. Y como no he visto, Señor, las respuestas a mis oraciones, Señor, ya no he tenido ni siquiera ganas de orar. No importa la condición espiritual en la que estás en este instante, hoy tienes que dar un paso para crecer. Un pequeño paso, porque el Señor lo hace lo demás. Dile al Señor, yo no solo quiero conocer de ti, yo quiero conocerte a ti, Señor. Ahí con tus ojitos cerrados, no necesitas que yo me acerque y te toque. No necesitas más que la comunión con tu Padre que está en los cielos, porque tu Padre que está en los cielos está escuchando lo que tu corazón está diciendo. Si necesitas verbalizar con tu boquita, dile, Señor, esto es lo que yo quiero soltar en esta mañana, papá. Quiero aprender a perdonar. Dile al Señor, yo perdono, Señor. Me han ofendido, me han hecho sentir indigno, me han hecho sentir culpable. Señor, me han robado, me han abusado de mí, lo que quiera que te haya pasado. Todo lo que haya pasado, el Señor te dice, perdona, perdona, perdona. Porque Él quiere poner en tus manos, como cantamos al inicio, el peso de su gloria. Y el Señor quiere poner en ti esa fe de Dios, que no encuentre duro tu corazón. Yo en el nombre de Jesús oro por ustedes, oro por mi vida, oro por todos los que están conectados en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo toda obra de las tinieblas y se va de la vida de estos hijos todo espíritu de estupor. Se va en el nombre de Jesús. Dejas libre a los hijos de Dios, porque la dureza del corazón no es algo que Dios les ha dado. En el nombre de Jesús. Se quebranta todo orgullo en esta hora en el nombre de Jesús, para que la palabra que ha sido dada hoy penetre profundamente dentro de los espíritus de los hijos de Dios. Hoy, Padre bueno, hoy reciban en este instante tus hijos esa porción de fe, Señor. Padre, cambia los pensamientos, cambia las intenciones, Señor. Que si son esos pensamientos pesimistas, que si son esos pensamientos basados en lo que han visto, como los espías, Señor, que vieron gigantes, que vieron imposibilidades y no se dieron cuenta la grande tierra que tenían por recibir. Hoy, Señor, cambia nuestros pensamientos para que podamos recibir aquello que tú has puesto delante de nosotros como promesa. Señor, por favor, yo te ruego en el nombre de Jesús
Que dejemos de estar viendo las imposibilidades y veamos las promesas. Que no veamos el poderío del enemigo, veamos tu poderío, Señor. En el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha hecho para destruir la iglesia, para destruir a los hijos, queda cancelado. No lo recibimos, no lo aceptamos. Señor, hoy recibimos de tu mano. Levanta tus manitos y dile: hoy recibimos de tu mano, Señor, la capacidad de ver hechas tus promesas en mi vida. Señor, si no tengo palabra de ti para mi vida, voy a poner como prioridad, dígale usted al Señor, voy a poner como prioridad buscar en tu palabra, la palabra para mi vida. Señor, yo no sé cuáles son tus promesas para mí. Yo quiero saber cuáles son tus planes conmigo, Señor. Yo sé que tú no has quitado tu luz de mi vida y que tú estás en espera de que yo me despierte y reaccione. Dile al Señor ahí donde tú estás: Señor, dame de tu palabra la promesa, y en esa promesa yo me voy a sostener, y en esa promesa voy a ver movidas las montañas, Señor. En esa promesa voy a ver mi fe, la fe correcta, la que viene de ti. Yo renuncio, dígale ahí donde usted está, renuncio a tener una fe manipuladora. Renuncio a pensar que puedo llevar mi vida como yo quiero y que aún así tú tienes que responderme. Renuncio, Señor, a pensar que no tengo que cambiar. Sí hay que cambiar, Señor, pero también creo que tú harás en mí los cambios. Que aunque yo no pueda, aunque yo no tenga fuerza, tú estás conmigo y tú me darás la fuerza, Señor. Padre, yo quiero un mejor futuro para mí, un mejor futuro para mis hijos, un mejor futuro para lo que viene delante, Señor. Y yo creo que tú puedes hacer resplandecer tu rostro sobre mí. Yo creo, Señor, que tú puedes engrandecer mi vida y sacarme del lodo cenagoso y llevarme a ver tu gloria, Señor. Cambia mis palabras. Dile al Señor donde estás: renuncio a toda palabra de maldición que ha salido de mi boca. Yo cambio esas palabras. Yo mismo me he maldecido. He dicho de mí que no voy a lograrlo, que no voy a poder. Revoco también las palabras de maldición en contra de mis hijos, en contra de mi casa, de mi pareja, de mi casa. Revoco lo que he dicho en contra de la iglesia. Dígale al Señor: revoco las palabras de maldición en el nombre de Jesús. Y hoy bendigo mi vida. Me bendigo porque soy tu hijo. Me bendigo y bendigo mi casa y bendigo a mi familia. Y yo sé y voy a declarar cada día que si tú estás conmigo, nadie contra mí, Señor. Que yo soy una saeta en tu aljaba, Señor. Que tú eres el que me direcciona. Que tú eres el que me impulsa, Señor. Yo veré hechas tus obras en mis manos, Padre. Y veré el crecimiento de mi vida, porque tú estás conmigo, porque eres fiel y has prometido. Hoy renuncio en el nombre de Jesús al pesimismo, al desánimo, a la incredulidad. Dígale al Señor, haga con su boca, confiéselo. Yo renuncio en el nombre de Jesús al legalismo. Renuncio en el nombre de Jesús a vivir en pecado. Yo renuncio en el nombre de Jesús a la violencia. Renuncio a los pensamientos turbios, a los pensamientos pecaminosos. Renuncio a mirar con mis ojos pecado. Renuncio en el nombre de Jesús a caminar por caminos de muerte. Dígale al Señor. Y hoy oro, Padre, por los míos, para que también sean sacados de caminos de muerte. Dígale al Señor. En el nombre de Jesús, endereza los pasos de mis seres queridos, Padre. Endereza los pasos, Señor, de los que yo amo y están alejándose de ti. Llévalos a conocerte, Señor.
Ahora también dígale al Señor, oro por mi vientre, para que aquí desde lo más profundo de mi ser salga bendición, Señor. Ahí donde tu espíritu está ubicado, dile al Señor, activa mi espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, para que no haya esterilidad en mí, para que no haya decaimiento en mí, en el nombre de Jesús. Ahora bendiga su mente y dígale, Señor, hoy bendigo mi mente, te la entrego, papá. Ya no quiero esos pensamientos intrusivos. Dígale, Señor, guárdame de pensamientos intrusivos, de pensamientos de muerte, de pensamientos de destrucción, de pensamientos de derrota. En el nombre de Jesús, pon pensamientos en mi cabeza que vienen de ti, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de victoria. Dame proyectos, Señor, dame futuro, dame esperanza. Dame visiones, dígale al Señor, háblame a través de tu palabra. Ponga sus manos en sus oídos y diga, destapo mis oídos en el nombre de Jesús, para que la palabra de Dios penetre, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús destapo mis oídos para que no estén sordos a la palabra de Dios. Abro mis oídos para que las promesas de Dios entren, pasen a mi mente, desciendan a mi corazón y sean la dirección con la que yo camine. Ponga su mano en su corazón y dígale, en el nombre de Jesús, desbarato toda dureza de corazón, renuncio a toda dureza de corazón, hablando mi corazón para que el Señor en él ponga su bendición, su vida, su sentir. Gracias, Señor. Abro mi mente y mi corazón para tus milagros. Me abro para vivir de manera sobrenatural. Yo quiero ver las imposibilidades transformadas en bendiciones. Yo quiero ver cómo tú desbaratas la escasez, la deuda, la mala administración y me haces una persona productiva, una persona de abundancia, pero no para mis deleites, sino para el crecimiento de tu obra, Señor, para ser testimonio vivo de que tengo un Dios poderoso. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración en esta mañana. Gracias, Padre, gracias. Yo solamente puedo hacer algo, que es decirles a tus hijos lo que tú me has dicho para mi vida personal y para ellos también. Pero yo, Señor, sé que solo tú puedes transformarlos. Solo tú puedes darles vida, vivificarlos, Señor. Yo solamente soy tu portavoz, papá. Tú eres el dueño de sus vidas. Señor, derrámate con poder. Hazles sentir tu presencia. Hazles ver tu verdad, Señor. Y llévales, Padre, a que la gloria tuya se manifieste cada día en sus vidas. Señor, que vean tu victoria todos los días. Señor, que vean tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que vean tus prodigios, tus milagros. Que sus bocas sean bocas que solamente proclamen tu verdad, Señor. Y que a través de sus bocas hagas milagros, Señor. Gracias por tus hijos, Padre, gracias. Gracias por tus hijos, Señor. Gracias por tu iglesia. Ahora te pido que le des un aplauso fuerte al Rey. Si Él ha hablado a tu corazón esta mañana, apláudele a Él. Glorifica su nombre. Exáltale al Señor. Bendícele con todas las fuerzas de tu corazón. Grande eres tú, Señor.